Bienvenido a Introducción a las desigualdades compuestas básicas. Cuando se combinan dos desigualdades, tenemos lo que se llama desigualdad compuesta, como vemos aquí. Observe cómo tenemos la variable en el medio, y tenemos dos símbolos de desigualdad. Podemos leer este negativo menos de x menos de 2, pero para entender esta desigualdad, queremos comenzar en el medio y leer esto de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda. Leyendo de izquierda a derecha, observe que tenemos x es menor que 2. Observe cómo esto no incluye el punto final de 2, y x también es mayor que 1 negativo. Leyendo desde la derecha 2 izquierda. Observe que donde x es mayor que 1 negativo, nuevamente, el punto final del negativo no está incluido. Entonces aquí, x está entre 1 negativo y 2 positivos, sin incluir los puntos finales. Avancemos y grafiquemos el conjunto de soluciones. Recuerde, si tenemos un símbolo menor o mayor que, podemos graficar usando paréntesis redondeados o puntos abiertos. Y si tenemos menos o mayor o igual que, graficaremos usando corchetes o puntos cerrados, y mostraremos ambos. Entonces, de nuevo, x es menor que 2, por lo que podemos poner un paréntesis redondeado que se abre a la izquierda en 2. Y x es mayor que el negativo, por lo que tenemos otro paréntesis redondeado en el negativo, esta vez abriéndose a la derecha. Y graficamos todos los valores entre este intervalo aquí debido a que los puntos finales no están incluidos. Esto a menudo se conoce como un intervalo abierto. Usando puntos abiertos o cerrados, tendríamos un punto abierto en 2 positivos, un punto abierto en negativo, y graficamos el intervalo entre los dos valores. Aquí hay dos formas de graficar el mismo conjunto de soluciones o el mismo intervalo. Usando notación de intervalo, el intervalo es de 1 negativo a positivo o 2. Una vez más, los puntos finales no están incluidos, por lo que tenemos un paréntesis redondeado tanto a la izquierda como a la derecha. Mirando la próxima desigualdad compuesta, tenemos x es menor o igual que 2, leyendo de izquierda a derecha, y x es mayor o igual que 1 negativo, leyendo de derecha a izquierda. Observe aquí, la única diferencia es que los puntos finales están incluidos debido a la parte igual de los símbolos de desigualdad. Entonces, para graficar este intervalo, usaríamos un corchete en 2 aperturas a la izquierda, un corchete en una apertura negativa a la derecha, y graficaremos el intervalo entre los dos valores. Los corchetes indican que se incluyen los puntos finales. Esto a menudo se llama un intervalo cerrado. Usando puntos, tendríamos un punto cerrado en positivo 2, un punto cerrado en negativo, y graficar el intervalo entre. Usando la notación de intervalo, nuevamente, el intervalo es de 1 negativo a 2 positivos. Pero debido a que los puntos finales están incluidos, usamos corchetes. Nuevamente, esto a menudo se llama intervalo cerrado. En nuestro tercer ejemplo, leeríamos que x es menor que 2. Observe cómo esto significa que 2 no están en el intervalo. X es mayor o igual que 1 negativo. Entonces x está entre 1 negativo y 2 positivos. Pero 2 no está incluido, pero 1 negativo está incluido. Entonces, si graficamos esto, tendríamos un paréntesis redondeado en 2, abriéndolo a la izquierda. Y luego tendríamos un corchete en negativo, abriéndose a la derecha. Y graficamos el intervalo entre estos valores. Así que aquí está nuestro conjunto de soluciones. Usando puntos, tenemos un punto abierto en 2, un punto cerrado en 1 negativo, y graficamos el intervalo entre los valores. Usando notación de intervalo, el intervalo es de 1 negativo a positivo o 2. Incluye 1 negativo, por lo que tenemos un corchete en el negativo. No incluye 2, por lo que tenemos un paréntesis redondeado en 2. Podemos ver que el intervalo está cerrado en 1 negativo y abierto en 2. Ejemplo 1. Se nos pregunta cuál de los siguientes valores están en el conjunto de soluciones para la desigualdad compuesta, donde n es menor que 5 y n es mayor o igual que 3 negativos. Ahora que tenemos el gráfico, podemos determinar si el siguiente valor está en el conjunto de soluciones determinando si están en el intervalo dado. Entonces, primero, tenemos n es igual a 5 negativos. Observe que el 5 negativo está a la izquierda de nuestro conjunto de soluciones, lo que significa que no está en el intervalo y, por lo tanto, el 5 negativo no está en el conjunto de soluciones. Así que sigamos y digamos no. Luego tenemos n es igual a 3 negativos.
Observe que n es igual a 3 negativos es el punto final izquierdo, pero aquí se incluye el punto final porque n es mayor o igual que 3 negativos, lo que significa que n es igual a 3 negativos está en el conjunto de soluciones. Entonces diremos, sí, n es igual a 3 negativos está en el conjunto de soluciones. Luego tenemos n es igual a 0. Bueno, aquí hay n es igual a 0, y sí, el 0 está en el conjunto de soluciones, por lo que decimos sí. Luego tenemos n es igual a 4.99. Observe cómo el punto final aquí es 5, que no está incluido, pero 4.99 está a la izquierda de 5 y, por lo tanto, n es igual a 4.99 en nuestro conjunto de soluciones. Entonces la respuesta es sí. Luego tenemos n es igual a 5, pero como el punto final de 5 no está incluido, está abierto en 5, n es igual a 5 no está en el conjunto de soluciones, por lo que decimos no. Finalmente, tenemos n es igual a 12. Bueno, 12 está a la derecha de 5 positivos que no estarían en nuestro conjunto de soluciones o el intervalo, y por lo tanto, nuestra respuesta es no. N es igual a 12 no en el conjunto de soluciones. En el ejemplo 2, se nos pide que escribamos una desigualdad compuesta para representar la siguiente situación. También queremos indicar claramente qué representa la variable. Entonces, en A, un número es mayor o igual que 5 pero menos de las 8. Entonces, de nuevo, es mayor o igual que 5 pero menor que 8. Entonces, si dejamos que n sea igual al número, tenemos dos desigualdades aquí. Tenemos n es mayor o igual que 5. Y también tiene que ser menos de 8. Ahora combinemos estas desigualdades. Cuando hacemos esto, queremos que los valores de 5 y 8 estén en el mismo orden en que estarían en la recta numérica. Entonces tendremos un 5 a la izquierda y 8 a la derecha, y tendremos nuestra variable n en el medio. Primero, sabemos que n debe ser mayor o igual que 5. Entonces, si comenzamos en el medio, leyendo esto de derecha a izquierda, podríamos decir que n es mayor o igual que 5. Por supuesto, también podríamos decir que 5 es menor o igual que n. Al observar estas dos desigualdades aquí, observe cómo su equivalente, las desigualdades apuntaba hacia las 5 y se abría hacia la n. Y también sabemos que n es menos de 8. Entonces, leyendo esto de izquierda a derecha, comenzando en el medio que tenemos n es menos de 8. Entonces n es entre 5 y 8. El punto izquierdo de 5 está incluido en nuestro conjunto de soluciones, pero el punto final derecho de 8 no lo está. Entonces, esta sería la forma más común de expresar la desigualdad compuesta para la información dada. Para B, el tanque de mi automóvil puede contener un máximo de 20 galones de gasolina. Si pensamos en un tanque de gasolina por un momento, sabemos que no puede tener una cantidad negativa de galones. Puede estar vacío o en este caso contener un máximo de 20 galones de gasolina. Entonces, si dejamos que G sea igual a los galones de gas, G sería mayor o igual a 0. Y G también tendría que ser menor o igual que 20. Una vez más, el tanque podría estar vacío hasta un total de 20 galones como máximo. Combinando estas dos desigualdades, nuevamente, tenemos un 0 a la izquierda, un 20 a la derecha. A en el medio. Y primero, G es mayor o igual que 0. Leyendo de derecha a izquierda, podríamos decir que G es mayor o igual que 0. Por supuesto, también podemos decir que 0 es menor o igual que G. En cualquier caso, estos dos son equivalentes. Apunta hacia el 0 y se abre hacia la G, y G es menor o igual a 20. Entonces, de izquierda a derecha, tenemos G es menor o igual que 20. Observe aquí que el intervalo es de 0 a 20, incluidos ambos puntos finales. Espero que hayas encontrado esto útil.